Esta historia fue prohibida en un pueblo. No debería estar contándote esto, pero alguien tiene que hacerlo. Hace tiempo, un campesino encontró monedas enterradas en su terreno. Oro puro, perfecto, intacto. Como si alguien o algo lo hubiera dejado ahí esperando ser encontrado. Esa misma semana, su vida cambió, y también su muerte. Dicen que empezó a escuchar voces, que hablaba solo en la madrugada, que su sombra ya no se movía con él. Luego, su familia desapareció, y él nunca volvió a ser humano. Los pocos que se atrevieron a investigar aseguran algo peor. El oro no desaparece. El oro elige, y cuando alguien lo encuentra, algo más regresa con él. Este video no es solo una historia, es un aviso. Porque si alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad, o que escuchas un susurro cuando todo está en silencio, puede que ya sea demasiado tarde. Escucha bajo tu propio riesgo. En un rincón olvidado de la sierra, donde el viento silba como si guardara secretos antiguos y la tierra cruje bajo los pies, vivía Mateo, un campesino humilde que apenas lograba sobrevivir con lo poco que le daba su parcela. Yo siempre pensé que la pobreza no solo te quita cosas, también te hace escuchar lo que no deberías. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba tiñendo el cielo de rojo sangre, Mateo cavaba en busca de raíces. El silencio era extraño, pesado, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando su pala golpeó algo. ¡Clang! No era piedra, no era madera, era metal. Se agachó, apartó la tierra con las manos temblorosas y encontró un pequeño cofre ennegrecido cubierto de símbolos que parecían moverse si uno los miraba demasiado tiempo. «Esto no es normal», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Pero la necesidad pudo más que el miedo. Con esfuerzo, abrió el cofre. Dentro había monedas, decenas de ellas. Brillaban con un resplandor dorado imposible, como si cada una tuviera luz propia. Mateo tomó una entre sus dedos, y en ese instante, el viento se detuvo por completo. Un susurro helado rozó su oído. Al fin, alguien digno de encontrarlas. Mateo se quedó paralizado. Miró alrededor. No había nadie. Pero cuando volvió a ver la moneda en su mano, notó algo que hizo que su corazón comenzara a latir con fuerza descontrolada. La superficie dorada ya no reflejaba su rostro, reflejaba otro, uno que sonreía desde el fondo del metal. Y entonces, sin darse cuenta, Mateo apretó la moneda con más fuerza, como si algo o alguien acabara de cerrar el trato por él. Y en ese preciso instante, el verdadero horror comenzó. Mateo soltó la moneda como si quemara, pero no cayó al suelo, se quedó pegada a su palma. ¿Qué es esto?», susurró, intentando despegarla con la otra mano. Inútil. La moneda parecía latir como si tuviera vida propia, y entonces un calor extraño comenzó a recorrerle el brazo, subiendo lentamente, como una sombra invisible que se metía bajo su piel. El viento regresó de golpe, pero ya no sonaba igual. Ahora traía voces. Riqueza, poder, solo tómalas. Son tuyas,
siempre fueron tuyas. Mateo retrocedió, respirando con dificultad. Miró el cofre y por un segundo dudó, porque lo que veía ya no era solo oro, era salvación. Su mente se llenó de imágenes, su casa reconstruida, comida en abundancia, ropa nueva, su familia sin preocupaciones, una vida que jamás habría podido tener. Solo unas cuantas, dijo, convencido. No pasa nada. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que algo estaba mal. Aún así, tomó otra moneda, y luego otra, y otra más. Cada vez que tocaba una, sentía una punzada en el pecho, como si su corazón estuviera siendo apretado por manos invisibles. El cielo se oscureció sin previo aviso. Las nubes cubrieron la luna, y el aire se volvió pesado, espeso, casi imposible de respirar. De pronto, el cofre se cerró de golpe. ¡Bam! Mateo dio un salto hacia atrás. Las monedas que sostenía ya no eran doradas, ahora estaban manchadas, oscuras, como si hubieran sido sumergidas en algo espeso, algo que goteaba lentamente entre sus dedos. No, no, esto no está bien. Intentó tirarlas, pero no pudo. Sus manos no le obedecían. Y entonces lo escuchó otra vez. Más claro, más cerca, justo detrás de él. Lo que tomas no se devuelve. Mateo giró lentamente. No había nadie, pero en el suelo su sombra ya no se movía con él. Se quedó quieta, observándolo, y poco a poco comenzó a levantarse. Mateo cayó a rodillas, incapaz de apartar la mirada de aquello que se alzaba desde su propia sombra. No tenía forma definida, pero estaba viva. Se estiraba como humo negro, retorciéndose, hasta tomar una silueta apenas humana. Dos huecos más oscuros que la noche aparecieron donde deberían estar los ojos, y una sonrisa imposible se dibujó en su rostro. «No, no eres real», balbuceó, Mateo retrocediendo sobre la tierra húmeda. La figura inclinó la cabeza como si lo estudiara. «Yo siempre he sido real. Tú apenas empiezas a entenderlo». La voz no venía de afuera, venía de dentro de su cabeza. Mateo se tapó los oídos, pero fue inútil. Las palabras se arrastraban por su mente como gusanos. ¿Qué quieres de mí?», preguntó con la voz quebrada. La sombra dio un paso hacia el frente y el suelo bajo ella se marchitó al instante. «Ya me lo has dado. Aceptaste el oro». Mateo miró sus manos. Las monedas seguían ahí, adheridas a su piel, ahora completamente negras, palpitando como corazones enfermos. «Yo no acepté nada. Yo solo las encontré». La sombra soltó una risa baja, hueca. El hambre siempre firma los contratos más rápido que la tinta. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. El viento se detuvo otra vez, y entonces la figura extendió una mano hecha de oscuridad pura. «No te quito nada sin darte algo a cambio. Eso no sería justo». De pronto, las monedas brillaron intensamente. Mateo sintió un tirón en el pecho y gritó. Algo invisible fue arrancado de su interior. No era sangre, no era carne, era otra cosa. Cayó al suelo jadeando, con lágrimas en los ojos. ¿Qué me hiciste?». La sombra se inclinó hacia él, casi susurrándole al oído. «Te di lo que querías y tomé lo que no valorabas».
En ese instante, Mateo sintió un vacío imposible de explicar, como si algo esencial hubiera desaparecido, como si ya no fuera completamente él. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, regresando al suelo, a su sombra, pero antes de desaparecer por completo, dejó una última advertencia. Disfruta tu riqueza, Mateo, porque cada moneda tiene un precio. El silencio volvió. El cofre había desaparecido, y en las manos de Mateo, las monedas eran doradas otra vez. Brillaban más que nunca, hermosas, perfectas, malditas. Mateo las observó, temblando, y contra toda lógica, contra todo miedo, sonrió. Esa misma noche, Mateo regresó a su casa con las monedas ocultas entre su ropa, caminando más rápido de lo normal, pero sin atreverse a mirar atrás. Yo te diría que corrió por miedo, pero la verdad es que algo dentro de él ya no sentía miedo como antes. Su esposa lo recibió en la puerta. «¿Por qué tardaste tanto?», preguntó con preocupación. Mateo la miró y por un segundo dudó. Había algo raro, algo que no supo explicar, como si la estuviera viendo desde lejos, como si ya no le importara igual. «Encontré algo», respondió. Esa noche, colocó una moneda sobre la mesa. El brillo dorado iluminó toda la habitación. Su esposa abrió los ojos, sorprendida. «¿De dónde sacaste eso?». «De la tierra», dijo Mateo, sin parpadear. Y era verdad. Pero no era toda la verdad. A la mañana siguiente fueron al pueblo. Vendieron la moneda, y el dinero que recibieron fue suficiente para comprar comida, ropa y más de lo que jamás habían tenido. Todo parecía mejorar. Demasiado rápido, demasiado fácil. Pero esa misma noche comenzó el verdadero cobro. Mateo despertó de golpe, sudando. Había escuchado algo, un sonido suave, húmedo, goteo. Se levantó lentamente y caminó hacia la mesa. Ahí estaban las monedas, pero ya no brillaban. Estaban sangrando. Un líquido oscuro caía de ellas, formando un pequeño charco en el suelo. No puede ser. Se acercó temblando. Y entonces, el charco comenzó a moverse, como si tuviera vida, como si respirara. De pronto, el reflejo apareció otra vez en la superficie de las monedas. Ese rostro, esa sonrisa, pero ahora no estaba solo. Detrás de él había más rostros, decenas, cientos, todos deformes, todos atrapados, todos mirando a Mateo con desesperación. «Ellos también compraron», susurró la voz desde todas partes, «y todos pagaron». Mateo retrocedió horrorizado. ¿Pagar qué? El silencio fue absoluto por un segundo, y luego la respuesta llegó lenta y cruel. «Lo mismo que tú estás empezando a perder». En ese instante, desde la habitación contigua, se escuchó un grito, el grito de su esposa. Mateo corrió sin pensar, pero al cruzar la puerta, se detuvo en seco, porque lo que vio hizo que entendiera por primera vez que el oro no compraba vida, la cambiaba. Mateo sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Su esposa estaba en el suelo, retorciéndose. «¿Qué te pasa?», gritó corriendo hacia ella, pero al tomarla de los hombros, se detuvo.
Su piel estaba fría, demasiado fría, y sus ojos no lo miraban a él, miraban algo detrás, algo que Mateo no quería ver. «Mateo», susurró ella con voz débil. «¿Hay alguien aquí?». Él negó con la cabeza desesperado. «No hay nadie, tranquila, todo está bien». Pero sabía que estaba mintiendo, porque el cuarto no estaba vacío. La sombra en la pared no correspondía a sus cuerpos. Era más grande, más alta, y se movía lentamente, como si respirara. La primera deuda siempre es la más dolorosa. La voz llenó la habitación. Mateo apretó los dientes. «Déjala en paz, llévame a mí». Un silencio pesado siguió. Por un instante, todo se detuvo. Y luego, una risa baja y profunda vibró en las paredes. «Tú ya eres mío». Las monedas en la otra habitación cayeron al suelo de golpe. Clink, clink, clink. El sonido resonó como campanas de condena. La esposa de Mateo gritó una última vez y su cuerpo quedó inmóvil. Sus ojos abiertos, vacíos, sin vida. «No, no, no», susurró Mateo con la voz rota. «No, no, no». La abrazó, sacudiéndola, esperando una respuesta que nunca llegó. Pero entonces, algo peor ocurrió. Su rostro, el de su esposa, cambió. Por un segundo, solo un segundo, sonrió. De la misma forma que aquella cosa en las monedas. Mateo la soltó de inmediato, retrocediendo con horror. «Cada moneda cobra lo que más amas, y apenas comenzamos». El campesino cayó de rodillas, llorando, gritando, pero en el fondo, en lo más oscuro de su ser, sabía la verdad. Aún le quedaban monedas, y mientras existieran, la deuda seguiría creciendo. Levantó la mirada lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, y algo más, algo peligroso, algo roto, porque en lugar de tirar el oro, se arrastró hacia la otra habitación y empezó a recogerlo, uno por uno. El amanecer llegó, pero no trajo luz. La casa de Mateo estaba en silencio, un silencio pesado, como si las paredes mismas supieran lo que había ocurrido durante la noche. El cuerpo de su esposa yacía cubierto con una sábana, intacto, olvidado, porque Mateo ya no lloraba. Yo te diría que el dolor lo rompió, pero la verdad es que el oro terminó de vaciarlo. Sentado en el suelo, con las monedas extendidas frente a él, las observaba como si fueran lo único real en el mundo. «Solo necesito más», murmuró, «más y todo valdrá la pena». Su voz ya no sonaba humana, era seca, hueca, como si viniera de muy lejos. Tomó una moneda y la apretó con fuerza. Y entonces ocurrió algo distinto. No hubo susurros, no hubo sombras, solo una visión. Se vio a sí mismo, rico, con tierras, ganado, una casa enorme, personas sirviéndole, respeto, poder, todo lo que nunca tuvo. Pero detrás de esa imagen, algo más se movía, algo que la visión intentaba ocultar. Mateo entrecerró los ojos y entonces lo vio. Las mismas personas que lo rodeaban,
No tenían rostro. Eran figuras vacías, cáscaras, como cuerpos sin alma, como él. La visión se rompió de golpe. Mateo jadeó, sudando frío. «No importa», dijo, negando con la cabeza. «No importa». Pero sí importaba, porque al levantarse, notó algo que le heló la sangre. El cuerpo de su esposa ya no estaba. La sábana seguía ahí, pero debajo no había nada. «No, no, no». Un sonido suave vino desde la puerta. Un rasguño, lento, constante. Mateo giró la cabeza, paralizado. «¿Hola?» El rasguño se detuvo. Silencio. Y luego, un golpe seco. Toc. Otro. Toc. Y entonces, una voz. Débil, quebrada, pero inconfundible. «Mateo, ábreme». Era ella, su esposa. Pero Mateo no se movió, porque ahora entendía algo que ya no podía ignorar. Lo que el oro quitaba no desaparecía, cambiaba y regresaba. El picaporte comenzó a girar lentamente, por sí solo, y Mateo, sin poder evitarlo, sonrió. El picaporte giró por completo. La puerta se abrió con un quejido largo, como si la casa misma intentara advertirle que no dejara entrar lo que estaba afuera. Mateo no se movió, no respiró, solo observó. Ahí estaba ella, de pie, su esposa, con la misma ropa, el mismo rostro, la misma voz, pero no era ella, no completamente. «Mateo», susurró, dando un paso al frente. «¿Por qué me dejaste afuera?» Sus pies estaban cubiertos de tierra húmeda, como si hubiera salido de una tumba. Sus ojos no parpadeaban, y su sonrisa era demasiado amplia. Mateo tragó saliva. Tú no eres real». Ella inclinó la cabeza, igual que aquella sombra en el campo. «Soy lo que quedó». El aire en la habitación se volvió helado. Las monedas comenzaron a vibrar sobre el suelo. Lo que el oro no puede destruir, lo transforma. Mateo retrocedió, pero ya no había salida. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. ¡Bam! «Yo no pedí esto», dijo él, con la voz temblorosa. «Yo solo quería una vida mejor». La figura dio otro paso, más cerca. «Y la tienes». De pronto la casa cambió. Las paredes se oscurecieron. El techo pareció alejarse, y por un segundo, Mateo ya no estaba en su hogar. Estaba en otro lugar. Un sitio sin cielo, sin horizonte, solo oscuridad y monedas. Miles, millones, apiladas hasta donde alcanzaba la vista, y entre ellas, figuras, personas, arrastrándose, susurrando, llorando. «Todos quisieron lo mismo que tú», dijo la voz, ahora en todas partes, y todos pensaron que podrían detenerse. Mateo cayó a rodillas. «Ya no quiero nada, llévate el oro». El silencio fue inmediato, pesado, definitivo, y entonces una risa, más profunda que nunca, más cerca que nunca. «Eso ya no es una opción». Las monedas comenzaron a subir por sus piernas, como si estuvieran vivas, pegándose a su piel, hundiéndose lentamente. Mateo gritó, intentó quitarlas, pero era inútil. La figura de su esposa se acercó hasta quedar frente a él, y con una voz suave, casi cariñosa,
susurró. El pago final siempre es completo. Mateo levantó la mirada, con terror puro en los ojos, porque por primera vez entendió cuánto debía y lo que le faltaba por perder. Las monedas seguían subiendo, piernas, pecho, cuello. Se incrustaban en su piel como si siempre hubieran pertenecido ahí. Mateo ya no gritaba. El dolor era demasiado. Su voz se había perdido entre el sonido metálico que llenaba todo. Clink, clink, clink. «Por favor», alcanzó a decir. «¡Ya basta!». La figura frente a él lo observaba sin compasión, sin humanidad. Aún no. El mundo a su alrededor se quebró por completo. La casa desapareció, el campo desapareció. Todo se convirtió en ese mar infinito de oro maldito. Y en medio de todo, Mateo, arrodillado, siendo consumido. Entonces lo vio, al fondo, entre montañas de monedas, algo enorme, una silueta imposible de medir, formada por sombras y destellos dorados, como si cada moneda fuera parte de su cuerpo. Ojos como brasas, una sonrisa que no terminaba. «Al fin», retumbó la voz, «mi deudor entiende». Mateo tembló. «¿Qué eres?». La entidad se inclinó, y el mundo entero pareció hacerlo con ella. «Soy el precio que todos ignoran». Las monedas cubrieron su rostro, entraron en su boca, en sus ojos, en su pecho, y en ese instante Mateo sintió cómo lo último que quedaba de él se rompía. Un tirón final, silencioso, definitivo. Y entonces todo se detuvo. Las monedas cayeron al suelo, el silencio cesó, el lugar quedó en completa oscuridad, silencio absoluto. Pero no por mucho tiempo, porque entre las monedas algo se movió. Una mano, negra, deformada, que lentamente se levantó del suelo. Luego otra, y otra más, decenas, cientos, y entre ellas una nueva figura comenzó a formarse, con esfuerzo, con dolor, con algo que ya no era humano. Un rostro emergió entre el oro, y aunque estaba distorsionado, podía reconocerse. Mateo, o lo que quedaba de él. Sus labios se movieron lentamente, y una voz que ya no le pertenecía susurró: «Ahora me toca cobrar». Dicen que el campo de Mateo quedó abandonado, que nadie quiso volver a trabajar esa tierra, pero eso no es del todo cierto, porque el oro nunca se queda sin dueño. Pasaron los años, el viento siguió soplando entre los surcos secos, y la historia comenzó a olvidarse, hasta que un día alguien llegó, un joven campesino, pobre, cansado, con las mismas manos agrietadas y la misma necesidad que alguna vez tuvo Mateo. Yo sé cómo empieza esto. Siempre empieza igual. El joven cavaba la tierra, murmurando sobre la mala suerte, sobre la vida dura, sobre lo injusto que era todo, hasta que su pala golpeó algo. ¡Clang! El sonido, ese maldito sonido. Se detuvo, miró alrededor, el silencio lo envolvió, y entonces comenzó a escarbar, más rápido, más desesperado, hasta que lo encontró. Un cofre, oscuro, antiguo, cubierto de símbolos que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. «¿Qué será esto?», dijo con la voz temblorosa.
Nadie respondió, pero algo escuchaba. El joven dudó. Por un segundo, solo un segundo, tuvo la oportunidad de irse, de dejarlo ahí, de romper el ciclo. Pero la necesidad siempre pesa más que el miedo. Abrió el cofre y el oro brilló, hermoso, perfecto, maldito. El joven sonrió. Con esto todo cambiará. Entonces tomó una moneda y en cuanto la tocó, el viento se detuvo, el mundo se congeló y desde el fondo del metal un rostro apareció, distorsionado, oscuro, con una sonrisa que no debía existir. Era Mateo, o lo que quedaba de él. Sus ojos se abrieron lentamente y se clavaron en los del joven. Al fin, alguien más. El ciclo había comenzado otra vez. Si alguna vez caminas por un campo en silencio y sientes que el viento deja de soplar, si la tierra suena hueca bajo tus pies y el metal responde desde lo profundo, no caves, no mires, no abras lo que no te pertenece, porque el oro que brilla en la oscuridad no es riqueza, es deuda, una deuda que no se paga con dinero, ni con esfuerzo, ni con tiempo. Se paga con lo único que realmente tienes. Y cuando te des cuenta de lo que perdiste, ya será demasiado tarde. Yo no te cuento esta historia para asustarte. Te la cuento porque sigue pasando. Porque siempre habrá alguien cansado de no tener nada. Y siempre habrá algo esperando ofrecerle todo a cambio de todo. Así que un día si encuentras monedas que brillan demasiado, recuerda esto, no eres tú quien las encontró. Ellas te encontraron a ti. Y créeme, nunca es casualidad. Y hasta aquí termina el relato de esta noche. Si esta historia logró perturbarte, deja tu like. Así sabré que quieres seguir escuchando lo que se esconde en la oscuridad. Comparte este video, pero ten cuidado. Algunas historias no se quedan solo en la pantalla. Y suscríbete y activa la campanita, porque en Relatos Extranormales siempre hay relatos que nadie debería escuchar, pero todos quieren oír. Gracias por acompañarme. Ahora apaga la luz. Mira a tu alrededor. Y recuerda algo. Si escuchas un ruido detrás de ti esta noche, tal vez no sea tu imaginación.